Bueno, hoy, como casi todas las mañanas, leí y les recomiendo el newsletter del colega Marcelo Falac, que acuña un término que es altiplano inflacionario. En esta cuestión de, el altiplano es una definición geográfica muy clara que es alto y plano, ¿sí? El altiplano. Y lo que es eso, es una llanura donde no hay mucho movimiento, pero en el caso de Bolivia a 4.000 metros de altura. Y aplicado a la cuestión inflacionaria es que el gobierno está celebrando una inflación del 4%, que es la más baja que ha tenido la gestión Milei, como si fuera algo para festejar. Bueno, es una inflación altísima y a un costo más alto todavía que ahora les voy a mostrar. Primero, un poquito de historia. Ayer acá el colega Fernando Alonso, que está trabajando a la tarde con Mariano Martín, lo ven en los pases, escriben en el destape, nos compartió un gráfico que les quiero mostrar, que es cómo le fue a los 8 meses de gestión de cada uno de los gobiernos democráticos, a los primeros 8 meses. Y ahí vemos a Alfonsín, que en sus primeros 8 meses tuvo un 204% de inflación, a Menem, que heredó la hiperinflación de Alfonsín y en sus primeros 8 meses tuvo más de 1000% de inflación, a Menem II, que fue después de la convertibilidad, tuvo deflación en sus primeros 8 meses. A De la Rúa, que tuvo deflación también. A Duhalde, que tuvo 34%. Néstor Kirchner, en sus primeros 8 meses apenas el 1,5%. Cristina Fernández, en sus primeros 8 meses de gobierno tuvo 16% de inflación. En su segunda gestión, 14%. Mauricio Macri la duplicó, a 31% la llevó. Alberto Fernández bajó a 17,8%, ahí está la pandemia en el medio. Y Javier Milei en sus primeros 8 meses de gestión tiene el récord desde la década del 90 de 134% de inflación. Los mileístas te van a decir, me estás contando diciembre que no es mío. Bueno, el número de diciembre se explica, entre otras cosas, por la mega devaluación que decidió el gobierno de Milei. Por ende, es achacable. Si no lo quieren contar, está cerca del 90% de enero hasta hoy. Pero este gráfico es interesante porque si ustedes miran, en los únicos 2 momentos donde no solo no hubo inflación, sino que hubo deflación, es el segundo gobierno de Menem junto con el gobierno de la Rúa. ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿A qué costo esa deflación? Destrozaron la industria, aumentó el desempleo, aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, aumentó la deuda externa y finalmente explotó. Ese fue el costo de la inflación cero del segundo gobierno de Menem y de la Rúa. Reventó. Reventó. Y si lo traemos a hoy, recién Candevoto decía, estos números que el gobierno festeja, ¿a qué costo? ¿A qué costo se está atando a su modelo de mantener un dólar barato para los amigos banqueros de Luis Caputo y frenar el consumo, que eso es lo que hace que no aumente tanto la inflación? Bueno, al costo que dio a conocer la CEPAL, un organismo de altísimo prestigio, que es qué pasó comparando el primer trimestre de 2024 con el primer trimestre de 2023. Y los números son de catástrofe. La desaceleración de la actividad económica, en este gráfico que les muestro, muestra que en Latinoamérica cayó, esto es comparando Argentina con toda Latinoamérica. En Latinoamérica cayó un promedio de 1,7. Nosotros caímos 6,7. 6,7. Casi 4 veces el promedio caímos con estas políticas económicas. Esto es todo Milei, ¿eh? Todo Milei. Otro gráfico de CEPAL. ¿Qué pasó con los trabajadores? De vuelta, en Latinoamérica cayeron la cantidad de trabajadores 2 puntos. Acá 5,5. Casi triplicamos la desocupación con estas políticas de Milei. ¿Y qué pasó con los salarios? Tenemos otro número. ¿Sí? Variación de salario mínimo real. En Latinoamérica, en la mayoría de los países, creció. Acá el salario real, comparando el primer trimestre de 2023 con el primer trimestre de 2024, cayó 32 puntos. Y después tenemos el salario promedio, donde también en la mayoría de los países subió, y acá cayó 14 puntos el salario promedio real. Entonces, ¿a qué costo
esta baja de la inflación que además es alta, al costo de destrozar la economía, destrozar los salarios, destrozar la industria, destrozar el comercio. Y como la historia se repite, la panacea de la inflación cero va a terminar mal, igual que terminó mal la anterior. Porque vamos a tener inflación de los cementerios. Inflación cero en un país donde nadie pueda comer, consumir, tener acceso a la cultura, viajar, tener una vida básicamente. Los únicos que van a tener una vida son aquellos que le escriben las leyes a Milei, que no les importan estos números, porque en su economía van a estar bien, que es la economía extractivista. Entonces, lo que vamos a tener es la inflación cero de un cementerio en el altiplano, porque encima sigue alta. Encima sigue alta. Y en el medio de todo esto, el gobierno inyectó 100 millones de dólares de fondos reservados en la CIDE. ¿Para qué? La CIDE no tiene ninguna razón de tener todo su presupuesto en fondos reservados. Tiene que tener una pequeña parte de fondos reservados para actividades propias de inteligencia nacional, eso sí. Sí. Todo su presupuesto reservado, no. Y se ha utilizado durante toda su historia los fondos reservados para operaciones de prensa, para operaciones judiciales, para pagar testigos falsos, para aprietes, para todo eso. Y lo que hizo el gobierno con esto es no solo inflar el presupuesto de la CIDE cuando dice que no tiene plata para los maestros, cuando dice que no tiene plata para las universidades, cuando no reparte medicamentos, cuando no reparte comida, tampoco compra comida, sino que mientras el Congreso está bloqueada la discusión sobre esos fondos, ya se la gastaron casi toda. Los gastos reservados que están ahí, que tenían un presupuesto inicial de 794 millones de pesos, pasaron a 100.000 millones de pesos, ahí sí en los 100 millones de dólares, y ya se ejecutaron el 78%, el 80%. O sea que se la gastaron toda y rápido. ¿En qué? ¿En qué se están gastando 80 millones de dólares? 3 millones de dólares por día en fondos reservados de la CIDE. En el medio, inflación en el altiplano, 1 millón de niños, según UNICEF, que se van a dormir sin cenar, paro universitario, causas judiciales, persecución a periodistas. ¿En qué se están gastando esos 80 millones de dólares que ya se gastaron y les quedan 20 todavía? Entonces ahí están los espías en el altiplano, operando para que no estemos hablando de lo realmente importante, y es que no se llega a fin de mes, de que el salario no alcanza, y de que el costo de esto que festejan, que es una baja de una inflación alta, es salarios por debajo del promedio de Latinoamérica, jubilaciones por debajo del promedio de Latinoamérica, industria que se está destruyendo, comercio que se está destruyendo, y un país solo apuntado al extractivismo. Espías en el altiplano. Explicar los hechos y